¿Quieres agregar un pop-up a un menú y no sabes cómo hacerlo? Pues estás en el lugar correcto, porque el día de hoy te voy a mostrar el paso a paso a seguir para que puedas realizar el agregar lo que es un pop-up a un menú. Así que te voy a enseñar y no te preocupes si eres principiante, porque te voy a dar los pasos a seguir para que puedas realizarlo sin ninguna experiencia. Así que comencemos de una vez con este video. Bien, vamos a empezar por lo que es la creación de esa plantilla que le vamos a agregar el menú y al menú le vamos a agregar el pop-up. En esta ocasión, como siempre, me voy a utilizar, mejor dicho, lo que son las plantillas de Envato, lo que es Envato gratuito, y quiero hacer un pop-up relacionado a un restaurante de hamburguesa. Aquí tengo una plantilla que me puede ayudar con ese proyecto. Voy a seleccionar lo que es la página de inicio, voy a verificar que tenga los parámetros que ando buscando para este proyecto, y como cumple con esos parámetros, simplemente vuelvo a lo que es la parte de aquí, instalar la plantilla. Vamos a volver aquí y ahora vamos a darle a instalar. Ya que has terminado de instalar, me voy a la opción que dice plantilla instalada. Aquí voy a previsualizar. Aquí me dice que debo de instalar unos requisitos para que se pueda ejecutar correctamente. Ya que he instalado esos requisitos, vamos a cerrar. Y aquí tengo tres tipos de home, de página de inicio, que puedo utilizar. Vamos a ir viendo algunas de ellas. Esta sería la primera. Vamos a seguir viendo la segunda. Esta trae lo que es la carta de menú con sus precios. Y por último tenemos esta opción que te ofrece lo que es las ofertas y otras alternativas que tiene. En este caso voy a elegir la primera, vamos a instalarla y simplemente voy a esperar que termine ese proceso de instalación. Ahí ya va un 60, casi llegando a un 90, como pueden ver. Lo hace muy rápido lo que es la instalación o la importación de la plantilla. Y aquí acaba de importar esa plantilla. Aquí me ha agregado lo que es la opción para agregar el menú. Por el momento yo lo voy a quitar y voy a dejar en blanco esta parte para agregarlo ya cuando tengamos todo listo. Vamos a darle a publicar para que se guarde los cambios. Y en este momento así es que se ve la página. Así que vamos a empezar ya, vamos a salir de aquí y nos vamos a ir a lo que es la creación del pop-up, la ventana emergente como todos la conocemos. Para ello nos vamos a ir a página, a plantilla, perdón. Y aquí vamos a utilizar la opción que dice ventana emergente. Si usted lo tiene en inglés le va a salir pop-up. En mi caso me sale como ventana emergente. Vamos a darle un clic. Aquí vamos a crear uno nuevo, ventana emergente. Aquí le vamos a poner el nombre. En este caso yo voy a crear un pop-up haciendo una oferta de una hamburguesa en específico. Así que vamos a agregarle el nombre. Voy a ponerle oferta del día. Así se va a llamar lo que es la ventana emergente. Vamos a darle a crear. En esta ocasión no voy a crear el pop-up desde cero, sino que voy simplemente a utilizar una de estas plantillas. Algo que deben de tomar en cuenta que para poder utilizar las plantillas del pop-up deben de tener instalado lo que es la versión Pro de Elementor. También usted la puede crear desde cero y no es necesario utilizar las plantillas. Si quieren que le haga un video cómo crearla desde cero, me lo hacen saber en los comentarios. Con mucho gusto le haré ese video explicándole el paso a paso a seguir. Otra de las cosas es que en caso de que no tengan la versión Pro de Elementor, pueden utilizar Pro Elementor, que es una alternativa gratuita que instala los widgets de la versión Pro, pero deben de tomar algo en cuenta que no van a tener acceso a las plantillas de Elementor. Esa es la diferencia de lo que ofrece uno y otro, pero sí que también lo vamos a utilizar es la opción de agregar lo que son ID y a nivel de código.
que le voy a explicar esa parte. Bien, vamos a utilizar esta para el ejemplo. Vamos a esperar a que cargue. Aquí vamos a modificar este pop-up. Vamos a seleccionar primero la imagen. La imagen la voy a cambiar por una de hamburguesa. Vamos a buscar una por aquí. Vamos a utilizar esta como imagen principal. Perfecto. Aquí voy a dejar o a traducir esta parte. Perfecto. Aquí borro esto por aquí. Y aquí le agrego lo que sería la traducción que dice oferta especial para nuestros clientes. En el caso de este título que dice oferta, no, aquí usted lo puede modificar a su gusto. Yo lo voy a dejar como está. Esto sí lo voy a quitar y le voy a hacer un cambio también. Voy a traducir lo que es el botón o el título del botón. Muy bien, aquí lo voy a borrar y lo voy a colocar. Ahí está traducido, reserva una cita. Bien, el botón, ya que estamos por aquí, vamos a cambiarle un poquito el color. No sé qué ustedes piensan, si lo quieren dejar de ese mismo color. Yo lo voy a cambiar en color de borde. Este borde vamos a ponerlo en un color un poco más llamativo. Vamos a ponerlo en este amarillo para ver cómo se ve. Aunque no se note mucho por ahora, pero vamos a seguir modificando. ¿Qué más tenemos por aquí? Podemos el borde radio. Vamos a ponerlo en 10 para que quede un poco redondeado. Perdón. Vamos a borrar aquí. Ponerlo en 10. Ahí se ve un poco redondeado. ¿Qué más podemos cambiar de aquí? Por lo visto, por ahora lo voy a dejar pasar el cursor. Esto que como pueden ver ahí se ve blanco, no se ve muy bien. Vamos a hacer algo. Vamos a poner esto en color rojo. Vamos a ver, ahí se nota un poquito más. El grosor de lo que es los bordes, vamos a ponerle un 5. Vamos a ver cómo se vería. Muy grande. Vamos a ponerlo en un 2. Vamos a ver, ahí se ve un poco más pasable. Pero sí, el color del degrado lo voy a colocar porque quiero se vea este azulito por aquí. Vamos a ver. Vamos a ponerlo más oscuro. Y vamos a ponerlo un poco más oscuro también en el degradado. Vamos a ver ahí. Ok. Y lo que sería el color del texto, vamos a ponerlo así. Por ahora lo voy a dejar así, simplemente para que ustedes vean que también lo pueden modificar esta parte. Esto lo voy a poner un poco más en negro. Vamos aquí. Negro. Ok. Y ahora le voy a agregar en esta parte de aquí lo que sería una capa de fondo que le voy a colocar otra imagen. Para ello voy a seleccionar lo que es la opción del contenedor. Y aquí me voy a ir a estilo. En estilo nos vamos a ir a capa de fondo. Aquí voy a habilitar la opción de imagen. Y aquí voy a buscar una imagen relacionada a lo que es la oferta. O puedo poner también una imagen de restaurante. En esta ocasión voy a utilizar esta imagen. Y la imagen vamos a hacerle algunos cambios. Como por ejemplo en posición yo la quiero que sea centro, ¿verdad? Aquí lo voy a dejar predeterminado, que no se repita y que me cubra. Bien. De las cosas que vamos a cambiar es la opacidad. Vamos a ponerla o la ponemos ahí en 0.4 o la podemos poner en 0.51. Todo va a depender de cómo usted quiera agregarla. Yo la voy a dejar ahí en 0.56 y ya con eso tendría listo mi pop-up. Antes de darle a publicar, a guardar, vamos a irnos a esta opción que dice ajuste de ventana emergente. Y desde aquí nos vamos a ir al área que dice avanzado. Y aquí yo quiero, muchachos, que me pongan mucha atención. Porque si cometen algún error en lo que les voy a mostrar ahora, no se va a ejecutar correctamente
el pop-up cuando seleccionemos la opción del menú. Este código que le estoy mostrando en este momento, ustedes lo van a copiar, este que está aquí. Van a copiar, estará en la descripción de este video. Y le voy a explicar de qué trata este código. Este código lo que hace es que ejecuta en un área en específico dentro del menú lo que es el pop-up. En este caso, en la opción que voy a crear cuando haga el menú, que se llama oferta, es donde yo voy a copiar esta parte de aquí. Esto de aquí usted lo va a copiar. En el caso que usted le ponga otro nombre, porque no es necesario que le ponga el mismo nombre que yo le puse, usted le puede poner, qué sé yo, un hola. Pero a la hora de copiarlo en el menú, que lo vamos a ver en unos minutos, usted lo único que va a copiar es esta parte de aquí, desde el símbolo de número hasta el nombre. Es lo único que usted va a copiar para que se ejecute correctamente. Si usted realiza estos pasos como le estoy diciendo en este momento, no va a haber ningún problema. Ya que tengo el código aquí copiado, ahora simplemente voy a copiar esto. O mejor dicho, tengo que copiar este de aquí, que es el que tiene, el que yo agregué. Vamos a copiarlo. Vamos a pasarlo aquí. De nuevo, déjenme copiarlo aquí debajo. Este que es el que yo he creado, lo voy a copiar. Y ahora sí, le voy a dar a publicar. Aquí le doy que se ejecuten todas las páginas. Le doy a siguiente, siguiente. Y guardar y cerrar. Y ya con eso tenemos listo nuestro pop-up. Ahora vamos a salir de aquí a lo que es el área de menú. Vamos aquí en menú y debemos de crear nuestro menú para poder ejecutar lo que sería el pop-up. Bien, aquí voy a crear un menú. Le puse el menú principal y le vamos a dar a crear. Y aquí me muestra toda la página que yo tengo disponible para utilizar con el menú. Recuerden que deben de tener su página lista, la que van a colocar en el menú. En caso de que usted sea la primera vez que está trabajando con lo que es WordPress y Elementor y no sabe crear una página, es tan sencillo como irse a lo que es el área de página. Aquí simplemente le damos a añadir nueva página. Aquí le ponemos el título que va a llevar esa página. Y si la va a trabajar con Elementor, en lo que es el área de plantilla, usted simplemente debe agregar lo que es la opción de lienzo en blanco para que no le aparezca ni etiqueta ni alguna plantilla adicional. Ya con eso, después que tiene tanto el nombre como elegido lo que es el tipo de plantilla que va a utilizar, simplemente le da a publicar y ya con eso tendría lo que es esa página lista. Volvemos de nuevo a lo que es el menú y dentro del menú yo voy a seleccionar estas páginas y la voy a agregar. Entonces vamos a irla colocando por orden como quiero que salga en el menú. La voy a dejar así y en el caso de la página que va a activar el pop-up, debemos de crearla con un enlace personalizado. ¿Por qué? Porque para poder agregar el código que vimos anteriormente necesitamos esta opción para poderlo hacer. Así que vamos a agregarlo. Vamos por aquí, lo copiamos y aquí le voy a agregar el nombre que va a llevar esa opción. Ahí la agregué y ya con eso simplemente le damos a añadir y ya tengo ya lo que es esta opción completamente lista. Vamos a darle a publicar y ya lo que nos queda, muchachos, es probar, instalar lo que es el menú y ver que todo esté funcionando correctamente. Para ello nos vamos a página y desde aquí me voy a lo que es la página principal, que es esta que tengo por aquí. Vamos a decirle que la edite con Elementor y vamos a esperar que cargue Elementor de nuevo para que nos muestre la plantilla de lo que es restaurante de hamburguesa. Y ahí está cargando. Vamos a esperar a que termine el proceso completo. Así que calma, no se me desesperen. Ya ahí ha terminado el proceso de carga. Esta es la plantilla, recuerden, la que instalamos al principio del video.
Y aquí vamos a instalar lo que es el menú. Voy a seleccionar una estructura. Vamos a hacerlo a 3 columnas. En la primera vamos a colocar simplemente un logotipo. Vamos a hacerlo con la opción de imagen. Vamos a buscar uno por aquí. No voy a utilizar ninguno de estos porque al final quiero que el menú se acople a lo que es la imagen de fondo, y si lo pongo en ese color no se va a visualizar. Para el ejemplo voy a utilizar que es uno de los que más se parece a lo que quiero lograr. Ahora sí, vamos a agregar el menú. Perfecto, ahí tengo el menú y aquí vamos a agregarle opciones de redes sociales. Vamos a buscarlo por aquí. Vamos a dejar esto aquí. Aquí voy a seleccionar la estructura y aquí la voy a centralizar, que quede todo alineado. Esto vamos a cambiarle algunas cositas aquí, que sea un poco redondo. Perfecto. ¿Qué más? Vamos a quitarle esa raya que se representa aquí. Nos dirigimos aquí a puntero. Vamos a decirle que no queremos nada de eso. Y ahora vamos a cambiar también el color. Vamos a ponerlo en blanco. Vamos a cambiarlo por aquí. Aunque por ahora no se note, pero ustedes se darán cuenta que se va a ver al final. Bien, ahora yo quiero que esta imagen pase por debajo a lo que es el menú y se acople el menú a lo que es la imagen. Para ello, lo que vamos a hacer es seleccionamos, estamos ahí en lo que es editar el contenedor, y en este caso nos vamos a ir avanzado, ¿verdad? Y en avanzado, donde dice Z-index, vamos a colocar el número 1. Usted le puede poner 1, un 2 o un 3. Y ya con eso simplemente seleccionamos lo que es la sección de la que queremos que pase por debajo al menú, y en márgenes mayormente viene así con el candadito bloqueado. Usted lo desbloquea y en margen hacia arriba usted simplemente selecciona la opción que dice -1, -2, -3, -4. Vamos a subir. Vamos a esperar a que cargue completamente. Y como pueden ver ahí, ya la imagen está pasando por debajo a lo que es el menú. Y lo dejamos hasta ahí. Bien, ahí quedó en -137. Le damos a publicar. Y ya con eso tenemos todo listo. Ahora vamos a probar a ver si va a funcionar todo. Vamos a darle a visualizar. Y aquí lo que vamos a hacer es, ha cargado la página. Vamos a ver si la ha cargado correctamente. Sí, está bien, cargó perfectamente. Y ahora, para ver si el pop-up está funcionando correctamente, simplemente le damos un clic aquí. Y aquí nos aparece nuestro pop-up como lo hemos creado, lo hemos modificado y está funcionando perfectamente. Así que, muchachos, como pueden ver, no es tan complicado hacerlo. Siguiendo los pasos que le acabo de mostrar, usted puede crear este pop-up que se ejecute a través del menú. Si tienen alguna pregunta o duda, no dejen de dejármelo saber a través de los comentarios, porque mi interés es ayudarlo a que cualquier inconveniente que se le presente, poderlo resolver y así puedan sacarle provecho a este tipo de contenido. Así que, como siempre, pregunta o duda, me lo dejan saber en la caja de comentarios. Siempre trato de estar atento para ayudarle lo más rápido posible a resolver cualquier inconveniente que se le presente. Si el contenido le ha gustado, apóyenos con un me gusta. Y si usted no está suscrito, suscríbase, active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Su suscripción nos ayuda mucho, más de lo que ustedes se imaginan. Así que lo único que le pido es que se suscriban, y si el contenido les gusta, déjenos un comentario o un like. Así que nada, muchachos, me despido de todos ustedes por el día de hoy y nos vemos ya en un próximo video.